Buenas noches, amados hermanos. Tenemos pues esta responsabilidad delante del Señor en esta noche, ¿no es cierto?, de traer el mensaje de su palabra. Y bueno, venía pensando en estos días en una familia, ¿no es cierto?, una familia por la cual estaba pasando unas dificultades grandes. Y pensaba pues allí en el libro de Ruth, ¿no es cierto?, en una familia, en la familia de Elimelech. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta noche, hermano. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él es el que tiene el control de todas las cosas, Padre. Y gracias, bendito Dios, porque ha provisto estos medios y este instante para que tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos ser edificados, Padre. Necesitamos que tú seas el que nos ayudes cada día, bendito Dios. Esperamos pues que tu Espíritu Santo tome el control, primeramente de mi vida, bendito Dios, y también de cada uno de nuestros hermanos, para que tu palabra pueda hacer la obra que debe hacer en cada uno de nosotros. Tu mano pues nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y estaba pensando en el libro de Ruth, hermano, en una familia, la familia Elimelech, ¿no es cierto? Voy a basarla en esta noche, la enseñanza, en el capítulo 1 de el libro de Ruth. Y voy a ser enfático más que todo en la condición y situación por la que pudo pasar esta familia, ¿no es cierto? Y dice así el primer versículo. Voy a ir leyendo y voy a ir de una vez explicando lo acontecido para no desgastar tanto tiempo, ya que el tiempo es oro en estos medios. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. Dice que gobernaban los jueces y un varón de la tierra de Judá, ¿cierto? Eso era en Israel. Y fue a morar a los campos de Moab. De Belén de Judá pasó a los campos de Moab, ¿no es cierto? Y fue a morar él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el nombre Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Keilón, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, tenemos el relato aquí, empezando una familia que salieron de Belén de Judea. ¿Por qué? Porque era que en este tiempo habían allí, dice que reinaban los jueces. Este gobierno teocrático que Dios había puesto a través de los jueces. Pero sucedía algo lamentable, hermano, que el pueblo no obedecía las leyes de Dios. No obedecía las leyes de Dios. Como siempre, el hombre queriendo rebelarse ante la palabra del Señor, ante lo que Dios expone, ¿no es cierto? Siempre quiere irse en contra de él. Qué bueno, hermano, que aún ahí, como dice en la Escritura, hay un remanente fiel, ¿no es cierto? Ahora tiene su iglesia, llevando allí la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Y eso es lo que queremos en esta noche que podamos interpretar, ¿no es cierto? De que es necesario que el mundo entero entienda que Dios está hablando al corazón del hombre y que el hombre debe obedecer la palabra de Dios, debe escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice que esta familia salió porque hubo allí un juicio, hubo escasez, había hambre, hermano, ¿no es cierto? Y esta familia salió de allí para los campos de Moab. Voy a hablar algo sobre este Moab. Dice que Moab era una ciudad de los moabitas. Moab era uno de los hijos que tuvo Lot con una de sus hijas en incesto, pues, ¿ya? Entonces no era como muy bien
nominado, por decirlo así, este lugar, ¿no es cierto? Pero este lugar también tenía, hermano, los israelitas tenían un historial malo de este lugar. La palabra de Dios dice que cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, hermano, ellos no dieron paso al pueblo de Israel, no le dejaron pasar por allí. Y también dice que ellos se unieron, hermano, los moabitas se unieron con los reyes de Persia y de Medián para maldecir a Israel, hermano. Eso está ahí en Números 22:4, ¿ya? Pero ellos tenían una característica también, hermano. ¿Qué característica tenían esta gente, no es cierto? Eran idólatras, sumamente idólatras, en 1 Reyes 11:17. Eran supersticiosos, hermano. Creían en todo menos en Jehová Dios, hermano. No creían en la palabra del Señor, pero creían en todo. Como lo que sucede hoy en día, hermano. Las personas creen a cualquier palo por ahí, hermano, en vez de creer al Señor y su palabra. A cualquier pedazo de yeso, menos al Señor y su palabra. Eran supersticiosos, guardaban ritos que en realidad no conllevaban a la espiritualidad. Pero tenían algo también, hermano, de característica, que eran demasiado orgullosos. Ahí en Jeremías 4:29 también podemos ver eso. Eran orgullosos, eran bastante altivos y orgullosos, hermano. Por lo tanto, ¿a qué voy yo mencionando estas cosas, hermano? Que Abimelech salió de allí, de la casa del pan, porque en Belén quiere decir casa de pan, ¿no es cierto? Un lugar donde aún reinaba, aunque iba a haber escasez, había hambre, pero reinaba la espiritualidad, hermano. Reinaba la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta esto. Y me llama la atención porque este hombre, este hermano, tomó la situación muy apresuradamente, por decirlo así, ¿no es cierto? Se apresuró mucho en cuanto a ver la situación por la que estaba pasando el país. Había hambre. Y yo estaba pensando en esta condición sobre estas pruebas que vienen en cuanto a lo que tiene que ver con la comida, ¿no es cierto? Con el hambre. Mire, amados hermanos, el diablo es muy sutil y él sabe y conoce verdaderamente cuál es la necesidad que cada uno de sus hijos tiene. Y por ahí se mete él para tentarle y hacerle tomar malos caminos y malas decisiones. Tengamos en cuenta ya cuando el Señor fue tentado, ¿no es cierto? Fue tentado por Satanás. El Señor venía de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, dice la palabra, allá en Mateo 4, ¿no es cierto? Dice que venía a hacer un ayuno. Y una de las condiciones que vio de Satanás fue que él no había comido. Y lo primero que él le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no es cierto? Primeramente le tentó ante la necesidad de la comida. Y también tengamos en cuenta cuando también Abraham, allá en Génesis 12:10, dice que hubo una gran hambre y Abraham salió para Egipto, hermano. Y la tendencia y la prueba esta de la necesidad, del hambre y las necesidades que a veces padecemos, hermano, una de las condiciones que tiene el enemigo es tirarnos al mundo, hermano. Que nos vayamos al mundo, que nos volvamos nada allá en el mundo. Pero a esto es lo que yo en esta noche quiero ir, hermano, en cuanto a lo que Dios dice en su palabra, ¿no es cierto? Dice en el libro de Santiago 1:12, ¿no es cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. Tomad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ya? Produce paciencia. Mire, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y una de las cosas que Dios quiere cada día en uno de sus hijos, probar, porque somos probados cada día en el poder de Dios, hermano, porque Dios quiere fortalecernos, quiere que nosotros podamos estar firmes, estar fortalecidos en la fe, en la confianza en Él, hermano. ¿Ya?
produce paciencia. La prueba produce paciencia, hermano. No produce desespero, no produce desánimo. Por ejemplo, aquí vemos a Abimelech, un hombre desesperado. Pues vino la prueba y una vez se desesperó, se desanimó y ahorita ¿qué voy a hacer? Ahorita ¿qué? Me voy a morir de hambre. Entonces, ¿yo qué hago pues? No, yo me voy de acá. Voy saliendo por la misma, ¿ya? Y qué tristeza que en el lugar donde él llega, él no tuvo la persuasión de saber que hay lugares donde nosotros no encajamos bien, hermano. Pudiéramos decirlo así, ¿ya? No encajamos bien. Y más cuando él tenía este conocimiento, porque yo sé que él podía haber tenido el conocimiento de la historia, de lo que habían hecho los moabitas, hermano. Entonces, él lo primero que hace es que se desespera, hermano. Y está bien que uno como padre de familia tenga en cuenta y responsabilidad por su esposa y por sus hijos, ¿no es cierto? Es necesario que uno se preocupe por esto, ¿no es cierto? Y quizás él se preocupó por ellos, pero se preocupó más en la parte económica, en lo que tenía que ver con la parte carnal, ¿no es cierto? En la parte material, y descuidó la parte espiritual, hermano. Descuidó la parte espiritual. Mire, yo conozco hermanos que no han salido de un lugar para dirigirse a otras regiones, si allá no hay un lugar donde congregarse, hermano. Han despreciado cualquier trabajo, han despreciado cualquier oportunidad, como decimos nosotros, pero no se van, hermano. ¿Por qué? Porque ellos, primeramente, están viendo su vida espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, hermano. Cuando vienen estas pruebas, ¿no es cierto? Cuando vienen estas escaseces, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escasez trae prueba, hermano. ¿Ya? Y el hombre entonces, ¿qué hace? Dice que se quedaron allí, pasaron por allí y se quedaron, porque vieron que de pronto la economía era buena allí, se movía el billete, ¿sí? Y vea, hermano, no nos vamos a engañar. Cualquier parte del mundo y cualquier región, aún aquí en Colombia, si nosotros podemos ver, por decir algo así, podemos visualizar una región que es tan peligrosa como Tumaco, ¿no? Se mueve el billete y muchos quieren ir para allá, pero se mueve bajo qué estándares, ¿no es cierto? Bajo la maldad, la coca y la maldad, todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me saliera un negocio allá, yo no pegaría para allá, hermano, ¿ya? Porque son lugares donde nosotros no vamos a encajar, hermano, en nuestra vida espiritual, que allá va a haber siempre, aunque maldad hay en todo lugar, pero hay lugares, hermanos, que son más considerados para un cristiano vivir. Y este hombre despidió su vida espiritual, ¿no es cierto? Y se quedó allí. Pero dice que pasando el tiempo, ¿no es cierto? Por decirlo así, ¿no es cierto? Dice, y murió Elimelech. Murió Elimelech, hermano. Murió su vida espiritual, pero también murió él, hermano. Partió del mundo, hermano. ¿Ya? Hermano, ¿qué puede esperarle a uno viviendo una vida en el mundo donde uno se olvidó del Señor, se olvidó del Dios de los cielos, hermano? ¿Qué más puede esperar uno? ¿Ya? Que un día el Señor lo corte a uno, que en la misma apagamiento de nuestra vida espiritual lo consuma a uno, hermano. ¿Ya? Y dice, y murió. Sencillamente no podíamos explicar nada más con respecto a esto, ¿no es cierto? Y dice que murió. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Dice que habitaron allí unos 10 años, ¿no es cierto? Siempre fue un tiempo provincial. Y dice aquí, el versículo 5, y murieron también los dos hijos de Noemí, ¿no es cierto? Malón, Quiló, y quedó así la mujer desamparada de sus 2 hijos. Mire, hermanos, yo estaba pensando en la vida de esta mujer después que quedó viuda, ¿no es cierto?
viviendo aún en este lugar en Moab, ¿no es cierto? Un lugar que en realidad no tenía nada de vida espiritual, pero aún así sus hijos se unieron con estas mujeres moabitas. Eso también tiene una enseñanza que tiene que ir con respecto a la vida de Ruth, ¿no es cierto? Pero ese no es el tema hoy. Yo estaba pensando más que todo era en cómo ella después que murió su esposo, ¿no es cierto? Bueno, ahí me quedaron mis dos hijos que son mi esperanza, mi ayuda, pues, ¿no es cierto? Por decirlo así. Me quedaron mis dos hijos, pero dice que murieron ellos y quedó desamparada, ¿no es cierto? Qué triste cuando nosotros tenemos nuestra esperanza puesta, ¿no es cierto? Aún en nuestros hijos, ¿no es cierto? Aún en nuestros hijos, ¿no es cierto? Murieron y quedó desamparada de sus dos hijos, ¿no es cierto? Cuando nuestro amparo, dice el Salmo 46.1, vamos a leer allí rápido, el Salmo 46.1 dice así la palabra del Señor. 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Qué triste cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por tribulaciones, situaciones difíciles y creemos que nuestro amparo son las ayudas materiales, las ayudas seculares, ¿no es cierto, hermano? Qué tristeza, hermano. Mire, este hombre, Abimelech, trajo su familia donde se nubló la vida espiritual de su esposa y la de sus hijos, ¿no es cierto? Es importante, hermano, que nosotros podamos tener confianza primeramente en el Señor. No estamos exceptos de que un día cualquiera de nuestras familias podamos pasar por una situación difícil. Y la animación esta noche es esa, hermano, que podamos tener en cuenta que aquí el Señor dejó plasmada en su palabra un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Un ejemplo muy, muy palpable de lo que es uno perder la visión en cuanto a la vida espiritual, hermano. ¿Ya? Y no, hermano, no dudo de que en la situación que estamos viviendo en estos momentos en el mundo entero, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia, no sabemos en qué va a terminar esto, hermano, pero el Señor nos va a ayudar. Por eso estamos cada día buscando el Señor de su palabra, afirmándonos en Él, ¿no es cierto, mis amados hermanos? ¿Ya? Y es importante que podamos nosotros pensar en esto, ¿no es cierto? Tenía, y dice aquí, quedó desamparada, ¿no es cierto? Quedó desamparada. Pero hermano, qué importante es cuando nosotros hemos perdido todo el amparo, ¿no es cierto? Porque muchas veces es cuando nosotros miramos hacia el cielo, hermano. Mire, dice la palabra de Dios allí en la vida del hijo pródigo, ¿no es cierto? Que él se fue y cuando ya lo hubo malgastado todo, dice, alzó sus ojos al cielo después de que estuvo en una condición bastante difícil, que ya vio que no había nada más que hacer. Alzó sus ojos al cielo y volvió en sí, ¿no es cierto? A veces esta situación nos lleva hasta lo último para que nosotros podamos poner los ojos al cielo, ¿ya? Dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Se levantó, oiga, dice que se levantó, acudió hacia los campos de Moab a oír que estaban diciendo algo de allá de Belén. Voy para allá. Esto no puede seguir así, hermano. Es importante que cuando nosotros tengamos decaimientos espirituales, hermano, pensemos en la palabra de Dios. Pensemos en lo que Dios siempre está diciendo a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me llamó la atención de esta Noemí, hermano, que a pesar de que pasó por todas estas dificultades, guardó algo del Señor en su vida. Guardó algo del Señor. Y es necesario, hermano, que no permitamos, hermano,
que acabemos con todo lo que es nuestra vida espiritual, hermano, ¿ya? Y podamos escuchar la voz nosotros. Y oyó, se levantó y fue a los campos de Moab porque había oído que Jehová había visitado su pueblo, hermano. ¿Ya? Dios tiene una bendición siempre, hermano. Hay un dicho del mundo, dice que después de la tempestad viene la calma, hermano. ¿No es cierto? Y es verdad, así es, hermano. ¿Cuántas veces estamos nosotros angustiados y angustiados? Pero cuando menos pensamos el Señor, hermano, nos ha traído el recurso, ¿no es cierto? Ha puesto el recurso, ¿no es cierto? Y allí es donde nosotros debemos permanecer, ¿no es cierto? Dice, y salió, se levantó y fue, escuchó y salió, dice el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Salió, mire, es importante que nosotros podamos entender. Nos levantamos, escuchamos, pero salimos. No nos vamos a quedar allí. Esto era lo que había tenido que haber sido hecho este hombre. Apenas Abimelech, apenas escuchó, hermano, que las condiciones espirituales no eran lo mejor que había allí, tenía que salir. Igualmente, de igual manera, hermano, nosotros debemos también tener estas condiciones, hermano. Lugares donde en realidad no debemos estar, hay que salir, hermano, ¿ya? Mire, la otra vez yo oía una propaganda de la televisión donde pasaban una casita de una entidad bancaria y decía que nosotros no debemos estar en el lugar equivocado, algo así. Y es verdad, nosotros no debemos ocupar el lugar equivocado. El hombre de Dios siempre está buscando lo espiritual, hermano. Y es importante que nosotros podamos empezar. Y salió pues del lugar, dice, salió con sus nueras, ¿ya? Pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que ella les predica el evangelio a estas mujeres después que sale de allí, ¿no es cierto? Mire, ella les hubiera predicado antes que se casaran con estos hombres, ella, los hijos de ella, pero les predicó ya cuando ella había pasado por estas dificultades grandes, ¿no es cierto? Y es importante, hermano, que a veces las pruebas nos animan más a hablar del Señor, a llevar el mensaje de su palabra, hermano. ¿Ya? A veces las pruebas, las dificultades, hermano, cuando estamos verdaderamente soportándolas y llevándolas, como dijo allí el apóstol Santiago, ¿no es cierto? Soportándolas, ¿no es cierto? Nos animan a llevar antes el mensaje de la palabra, llevar este mensaje a aquellos que en realidad lo necesitan, hermano, ¿ya? Y ella les predicó a esta mujer, y ahí ahí estaba Ruth, y escuchó el mensaje de salvación, hermano. Lo escuchó, el Señor la tomó a ella ese día, hermano, y la otra no escuchó también, pero no quiso seguir, como todo, hermano, Dios no obliga a nadie. Como cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas y dejamos el mensaje con el Señor allí, ¿ya? Porque es que Dios no obliga a nadie. La palabra de Dios dice que Él quiere llenar el cielo de hombres y mujeres que quieren estar allá, no que no quieren estar allá. Y qué bueno que cada uno de nosotros quisimos estar allá, queremos estar allá, hermano. Y dice que ella le predicó, versículo 9, dice, y conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego les besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Ya? Alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo, tu pueblo, a tu pueblo. Noemí respondió y dijo, veos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Bueno, y esta era una situación ahí que sucedía pues en ese entonces, que cuando no tenían hijos, otro de los hijos tomaba a la esposa para que hubiera la descendencia. Y bueno, lo importante fue que esta mujer, Ruth, escuchó la palabra del Señor. Y Noemí le predicó del evangelio. Esta mujer volvió y fue restaurada por el Señor. ¿No es cierto? Es una situación de una familia, hermano.
Yo sé que cualquiera de nosotros podemos y cualquier familia nosotros podemos pasar por algunas dificultades difíciles, hermano. Pero aquí lo que Dios quiere mostrarnos es que debemos tener en cuenta que el Señor nos va a levantar. Si el justo se cayere 7 veces le levantará el Señor. Pero si el impío se cae, dice la palabra, ¿quién le levantará? ¿No es cierto? Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos pensar en esto, hermano. Y dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, que aconteció en el versículo 19, ¿ya? Y anduvieron y llegaron hasta Belén, volvieron otra vez a la casa del pan, hermano, ¿ya? Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Se conmovió la ciudad. Yo estaba pensando, hermanos, que esto también debe ayudarnos a nosotros a pensar cuando por alguna situación nos vamos de la asamblea, hermano. ¿No es cierto? Y debemos siempre pensar, hermano, que allí los hermanos que nos quieren, ¿no es cierto? Los hermanos que han estado siempre con nosotros van a quedar con un vacío allí, ¿no es cierto? Aún hasta en eso uno debe pensar cuando va a irse de un lugar de congregación, hermano. No dejar ese vacío, hermano. ¿No es cierto? Tratar de nosotros preguntar siempre donde el Señor allí nos estableció, ¿no es cierto? Y dijeron, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire, cuando el Señor aflige nuestras vidas, hermanos, es para un buen beneficio. Es para un buen beneficio de nuestras vidas espirituales, hermano. Y debemos tener en cuenta, hermano, que cuando nosotros actuamos sin sabiduría, sin decisiones correctas delante del Señor, hermano, no vamos a tener triunfos en nuestras vidas, hermano. No, hermano. Siempre van a haber tropezones, van a haber siempre decesiones en nuestras vidas. Pero el Señor aún, en medio a veces de aquellas situaciones malas que nosotros pasamos, Él trae bendiciones también, hermano. Nos trae bendiciones después que nosotros hemos arrepentido, después de que nosotros hemos mirado al cielo, después que nosotros hemos oído, hermano. ¿Ya? Y dice aquí, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿No es cierto? Yo me fui lleno, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha tocado llegar vacíos, ¿no es cierto? Vacíos, con las manos vacías, con todo aquello que habíamos construido tan bonito, tan bueno, ¿no es cierto? Un día se cayó, quedó por el suelo. ¿Por qué? Porque no supimos tomar una buena decisión, porque no supimos enfrentar la prueba que nos llegó, ¿no es cierto? Las situaciones que llegan, ¿no es cierto? Y nos vamos, así como si nada, no, hermano. La animación de esta noche es esa, hermano, porque no sabemos qué va a pasar de aquí adelante. El mundo está pasando por una situación, una condición que nadie se lo esperaba, hermano. Nadie de nosotros nos lo esperábamos, hermano. ¿Ya? Y no sabemos cuál va a ser de aquí en adelante las condiciones, pero el Señor nos deja su palabra. Tenemos el Espíritu Santo del Dios eterno morando en nuestras vidas, hermano, que es el que nos debe guiar y ayudar en todo, hermano. ¿Ya? No es no es la condición del mundo, la condición política, la condición, es el Señor el que nos va a guiar en todo esto, hermano. Mire, qué situación tan difícil cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Qué situación tan difícil, ¿no es cierto? Pero aún así, su palabra nos enseña que Él en el medio del desierto los sustentó, les dio maná del cielo, les dio a beber agua de la roca, ¿no es cierto? Les amparó, les guardó sus vestidos, hermano, ¿no es cierto? Es precioso saber que
Muchos de ellos tuvieron esta buena confianza en el Señor y alcanzaron, hermano, a llegar hasta donde Dios quería que ellos llegaran. ¿A dónde queremos llegar nosotros, hermano? Queremos ir al cielo, hermano. Y si queremos ir al cielo, hermano, tenemos que soportar, tenemos que afirmarnos cada día más en la fe, en la confianza de nuestro gran Dios todopoderoso, porque ese mismo Dios que sacó el pueblo de Egipto, es el mismo Dios el que en estos momentos nos está guiando a nosotros, hermano. No es otro, es el mismo Dios, ¿no es cierto? Dice, yo me fui llena, pero me he vuelto vacía, dice, las manos vacías. ¿Por qué me llamaron a mí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido, dice. Me ha afligido. ¿Entienden? Que seamos afligidos, pero por el poder del Dios eterno, hermano. No afligirnos por las necesidades de esta carne, hermano, porque no tenemos una casa, un carro, porque no tenemos cosas de este mundo, afligirnos por eso, no, hermano. Que estemos afligidos por el poder de Dios, hermano, para fortalecernos, ¿ya? Para fortalecernos cada día más, ¿no es cierto? Porque otro segundo aspecto de esta vida, hermano, de la necesidad, es también la abundancia, hermano. Es también la abundancia, hermano. Mire, en el tiempo de la antigüedad, Dios le dio promesas de abundancia al pueblo de Israel. Eran abundantes en todo, hermano. Y nosotros tenemos testimonios en la palabra de Dios de grandes hombres de Dios que tuvieron abundancia en cosas, ¿ya? Pero aún así, hermano, ellos le fallaron a Dios, hermano. Le fallaron a Dios en ta abundancia. Porque si la escasez nos trae dificultad a veces, hermano, la abundancia también nos trae. La abundancia también nos trae dificultad. Mire, dicen Deuteronomios, en el libro de Deuteronomio, porque Dios le dio a ellos, antes de que les dieran estas abundancias, Dios primero les dio su palabra. En Deuteronomio le dice, Deuteronomios capítulo 8, del versículo 11, dice, cuídate de no volverte, de olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre. ¿Ya? Y se te multiplique todo esto y te olvides, te enorgullezcas. Mi hermano, Salomón se enorgullezcó, hermano, ¿ya? Se olvidó de que esa riqueza se la había dado Dios, hermano, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo, hermano? Hasta idólatra se volvió. David también, hermano, ¿ya? Y que así sucesivamente muchos hombres de la antigüedad. Y aún pasa en este tiempo, hermano. ¿Cuántos hermanos o hermanos orando por un trabajo para un hermano? Y le llega el trabajito al hermano de ganarse 3, 4 millones de pesos y se olvidaron del Señor, hermano. No volvieron a la congregación, no volvieron a coger la Biblia. El Señor les prosperó un negocito o algo, hermano, y no volvieron a la congregación. Se olvidaron del Señor, es que ya no les queda tiempo, hermano. Y así sucesivamente, hermano, en cosas tan pequeñas, hermano. Por eso si la escasez es de cuidado, cuanto también la abundancia, hermano, ¿ya? Y yo dijera, hermano, que no es que no tengamos abundancia ni tengamos escasez. Yo digo que lo que debemos es aprender, hermano, a manejar los recursos que el Señor nos da, hermano. Así sea un sueldito, hermano, sepámoslo manejar, hermano, porque la verdad es que muchas veces hemos fracasado en ese sentido. ¿Por qué? Porque en vez de saberlo manejar, si nos ganamos una parte, nos gastamos más de lo que nos ganamos a veces. Y entonces nos vamos a endeudando, nos metemos en deudas y en problemas y aquí.
Y ahí es donde el diablo nos acorrala a todos, hermanos. Y queremos salir más bien corriendo, ¿ya? Y así no es, hermano. Aprendamos a ser sabios delante de Dios, manejando los recursos que el Señor nos da en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice allí en el Proverbios, ahí vamos a leer ahí en Proverbios, hermano, ahí, el libro de Proverbios, que también es importante tener en cuenta este Proverbios 30, capítulo 30. Y vamos a leer desde el versículo 8, dice allí. 2 cosas he demandado a Jehová Dios, dice. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Oiga bien. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mire, este escribiente, hermano, en este proverbio, pudo escribir estas palabras tan sabias, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una promesa de Dios, hermano. ¿No es cierto? Señor, primeramente encontramos en su palabra que Él promete estar con nosotros hasta el fin. Siempre va a estar con nosotros. Pero también dice que ninguno de sus hijos mendigará pan. Él promete darnos el techo, el vestido y el alimento, hermano. Todos los días. ¿Ya? Hermano, si hay un creyente, un hijo de Dios, hermano, pasando por desnudez, por hambre, hermano, y viviendo debajo de un puente, hermano, yo no creo, hermano, esta condición de este hermano, ¿ya? Porque el Señor nos dio promesa a nosotros, hermano, de mantenernos en estas condiciones, hermano. ¿Qué nos falta a nosotros? Confiar en Él, hermano. Creerle a Él, aferrarnos a Él, a su palabra, hermano, ¿ya? Y esto es lo que nos tiene que ayudar cada día más a nosotros, hermano. De saber que nosotros, nuestra confianza en esta condición de escasez o en esta condición de abundancia, hermano, nuestra confianza debe estar en el Señor, hermano, en el Señor. Pero dice ya para finalizar también allí donde estábamos leyendo en Runo, ¿cierto? El versículo 22. Dice, así volvió Noemí y Rum, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron al comienzo de la siega y la cebada. ¿Ya? Qué importante es, hermano, que Dios siempre tiene un buen comienzo para nuestras vidas, hermano. Y un comienzo bueno, hermano. Y debemos de tener siempre en cuenta esto, hermano. Hay un comienzo de parte de Dios para todos nosotros, para todos aquellos hermanos que en esa prueba que están pasando, hermano, en el fortalecimiento de su fe, de su confianza en el Señor, hay un buen comienzo, hermano. Que nosotros podamos pensar en este buen comienzo cada día, de saber que lo primero que debemos hacer es agradar a nuestro buen Dios, obedecer al Señor y su palabra, hermano, y que Él sea el que en el tiempo de la escasez y en el tiempo de la abundancia nos esté ayudando, hermano, porque ambas son peligrosas para nuestra vida espiritual, hermano. Que el Señor nos ayude y que Él bendiga su palabra, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia esta noche preciosa, pues. Agradecidos contigo por esta palabra que tú nos has provisto, bendito Dios. Sabiendo que tú eres el único que nos puedes ayudar en estas dos condiciones de nuestra vida, en la escasez, en la prueba de la escasez, pero también en la prueba de la abundancia, Padre. Necesitamos tu ayuda, bendito Dios, porque ante todo, Padre, ayúdanos a guardarnos para ti, para tu obra, bendito Dios, sabiendo de que tenemos una recompensa en los cielos, bendito Dios.
sabiendo de que tú eres el que nos fortaleces cada día, bendito Padre amado. Nos ayudes. Rogamos por tu amada iglesia, Padre, que tú seas ayudándonos a todos, bendito Dios, y que seas tu Señor glorificado a través de este mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.